yo sobre todo para empezar la sesión, la verdad es que quería compartir con vosotros una pequeña experiencia, ¿no? El otro día, el viernes pasado, fue Sant Jordi en Barcelona. Sant Jordi es un día para mí y yo creo que para muchos de los barceloneses o catalanes especial, porque trabajamos ese día, pero después salimos por la calle a pasear en familia o en pareja y lo que hacemos es, en todas partes, pues hay libros y hay rosas en todas partes, porque la tradición dice que a los hombres les regalamos un libro y a las mujeres nos tienen que regalar nuestra pareja una rosa y un libro. Las mujeres lo queremos todo. Este año, la verdad es que hacía un día precioso, hacía un día soleado, bonito, fresco para pasear, de aquellos transparente, muy bonito. Y daba gusto, no había rosas, no había puestos de rosas. Bueno, tal como os comentaba. Pues, y yo la sensación que tuve ese día es que por fin que podemos salir, no podemos tener contacto social, pero al menos podemos salir a la calle, podemos ver a otras personas, podemos formar parte de la sociedad, de esa conexión que últimamente parece que lo tenemos tan limitado. La verdad es que me quedó esa sensación de que los humanos somos animales sociales y esto lo estamos echando de menos, el poder compartir en sociedad. Es evidente que esta pandemia nos ha traído situaciones, la verdad es que muy difíciles y sobre todo unas complicaciones que yo creo que no son visibles. No son visibles físicamente, son visibles en el alma, ¿no? Es la epidemia de la soledad y del aburrimiento, de la falta de conexión que comentaba, ¿no?, con los demás. Y hoy precisamente con estos 4 ponentes que hemos invitado vamos a hablar precisamente de esos factores clave de atención a las personas mayores tras el COVID, tratando algunos de estos temas. Sabemos que durante la pandemia se ha limitado mucho la autonomía y el movimiento de todos, pero sobre todo a las personas mayores. Se ha dado más importancia a la seguridad que a la autonomía y a la libre decisión personal. Además, se han afrontado problemas éticos que no habíamos vivido anteriormente. ¿Cómo nos va a afectar esto a partir de ahora? ¿Qué aprendizaje nos hemos hecho de esto? Hoy os voy a presentar 4 ponentes que vamos a hablar de 4 temas que yo creo que son importantes, que van a afectar a residencias de personas y a las personas mayores en general. Uno, con Javier Jiménez, que nos va a hablar de los problemas éticos que han surgido. En segundo lugar, tendremos a Josefa Ros, que nos hablará, que es una experta en aburrimiento. Y sabemos que esto se ha exacerbado mucho durante la pandemia. Nos hablará de ello. En tercer lugar, tendremos a Alex Gómez Ordoqui. En los próximos 20 años sabemos que nos viene un tsunami demográfico y se nos abren muchas preguntas. ¿Cómo gestionamos el talento? Realmente, cuando salga la gente a la universidad, le diremos, vas a trabajar en el sector geroasistencial y dirán, bien, es de la división número 1. Estamos un poco lejos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Alex nos dará algunas ideas. Y por último, tendremos a Berta, que nos hablará del nuevo diseño de los espacios para personas mayores. Muy importante también para hablar de todo lo que es el tema de atención centrada a la persona. El objetivo realmente de lo que queremos aquí en esta sesión de hoy es que salgamos todos con reflexiones sobre los diferentes aspectos que realmente tienen mucha influencia en cómo reciben atención las personas mayores y sobre todo en residencias. No me demoro más, empezaremos con Javier Jiménez, os lo voy a presentar. Javier es director de la Fundación Domusvi y tiene un listado de licenciaturas ya directamente. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, en Filología Inglesa, es diplomado de SADE, en ADE y además es máster en Psicología. Pero sobre todo lo que tiene es una experiencia impresionante como director de recursos humanos también, gestionando talento y encontrándose con diferentes situaciones en diferentes sectores. Pero no solamente es la parte profesional lo que nos interesa. También le he querido preguntar a cada uno de nuestros ponentes cómo le ha afectado y qué aprendizajes ha tenido de esta experiencia que hemos tenido del COVID. Todos hemos tenido cicatrices, heridas de esta situación. Entonces, ¿qué hemos aprendido de aquí? Y me dice Javier, hemos aprendido la extrema vulnerabilidad y fragilidad de las personas y en especial de las personas de la tercera edad, que ha despertado nuestra conciencia ética dormida. Y sobre todo que la salud ya no es un tema individual, sino que es global y colectivo. Os dejo con Javier Jiménez, que nos hablará de los aspectos éticos de la atención durante la pandemia. Muchas gracias. Adelante, Javier.